A sus 99 años, Charlie Munger había navegado más crisis económicas que la mayoría de nosotros tendremos cumpleaños, desde la recesión postguerra hasta la burbuja de las .com y la crisis financiera de 2008, su visión del mundo se forjó en el fuego de la incertidumbre. Él entendió algo que el resto del mercado, obsesionado con el futuro, parecía ignorar por completo: una verdad fundamental sobre la supervivencia y la prosperidad. Su verdadero poder no residía en una bola de cristal para predecir el próximo colapso. De hecho, despreciaba las predicciones. Su genialidad era un paradoxo andante. Se hizo inmensamente rico no por saber qué hacer, sino por saber con absoluta certeza qué no hacer. Esta distinción, que parece sutil, es la diferencia entre la fortuna generacional y la ruina financiera que muchos experimentan sin saber por qué. El verdadero peligro es que la mayoría de la gente se da para la crisis equivocada. Pasan sus vidas acumulando las herramientas incorrectas, leyendo los mapas desactualizados y escuchando a los gurús equivocados. Invierten su recurso más valioso, el tiempo, en estrategias que no solo son ineficaces, sino que activamente los hacen más vulnerables al tipo de caos que inevitablemente llega, una y otra vez, a lo largo de la historia. Estás a punto de descubrir el sistema que Munger aplicaba metódicamente antes de que el pánico se apoderara de las calles. No se trata de una fórmula mágica, sino de una disciplina mental, rigurosa. Existen 7 errores capitales, 7 trampas mentales que te están robando décadas de progreso financiero sin que siquiera te des cuenta. Ignorarlos es elegir el camino largo y doloroso, el camino de la mayoría. Al final de este vídeo, no solo entenderás estos errores, sino que tendrás un plan de acción para erradicarlos. Porque sobrevivir a una crisis es una cosa, pero prosperar gracias a ella es un juego completamente diferente. Un juego que se rige por reglas que pocos conocen y aún menos aplican, y esas reglas están a punto de ser reveladas. Si valoras tu tiempo y tu futuro, quédate. La gente busca el secreto del éxito de Munger en sus discursos y entrevistas, esperando encontrar una fórmula de inversión compleja o un algoritmo predictivo. Pero la verdad es mucho más simple y por eso mismo más profunda. No hay un gran secreto. Lo que hay es una lista de verificación, un checklist implacable de errores humanos que deben ser evitados a toda costa, sin excepción y sin excusas. Él no buscaba la genialidad, buscaba sistemáticamente evitar la estupidez. Este es el núcleo de su filosofía, una que llamaremos el método del inversor inverso. En lugar de preguntarse ¿cómo puedo ganar más dinero?, la pregunta fundamental que Munger se hacía antes de cada crisis era: ¿cuáles son todas las formas en que podría destruirme a mí mismo y cómo las evito sistemáticamente? Esta inversión del problema es un rasgo de genio. Mientras todos corren hacia el oro, el inversor inverso analiza todas las minas que podrían colapsar. No se enfoca en el potencial de ganancia hasta que no ha eliminado por completo el riesgo de una pérdida catastrófica. Es un enfoque defensivo, paranoico y a largo plazo, devastadoramente efectivo para construir una fortaleza financiera inexpugnable ante cualquier tormenta. Este método no es una teoría académica, es un protocolo de combate para la guerra psicológica que es la inversión. Se basa en el entendimiento de que los mercados no son hojas de cálculo, sino un reflejo de la codicia, el miedo y la locura humana. Para ganar, no necesitas ser más inteligente que el resto. Solo necesitas ser consistentemente menos irracional que ellos, especialmente cuando la presión aumenta. Así que olvida la búsqueda del próximo gran acierto. El verdadero juego, el que Munger dominó, consiste en identificar y neutralizar los 7 grandes errores que han arruinado a inversores durante siglos. El primero de ellos es el más seductor:
porque se disfraza de inteligencia y convicción. Es la trampa en la que caen los más listos, la ceguera ideológica. El primer error, y quizás el más peligroso, es la ceguera ideológica. Ocurre cuando te enamoras tanto de una idea, de un modelo económico o de una narrativa de mercado, que te vuelves incapaz de ver la evidencia que la contradice. Crees que has descubierto la verdad fundamental del universo financiero y aplicas esa única lente a cada situación, sin importar cuán diferente sea del contexto original. El dolor que causa este error es profundo, porque no se siente como un error, se siente como tener razón, se siente como convicción. Te aíslas en una cámara de eco, con personas que piensan como tú, reforzando tu visión del mundo, mientras la realidad se bifurca silenciosamente. Y cuando el mercado finalmente te demuestra que estabas equivocado, el golpe no es solo financiero, es existencial. Tu identidad estaba ligada a esa idea. Esta trampa es especialmente peligrosa para la gente inteligente. Han tenido éxito en sus campos aplicando modelos mentales específicos y asumen que esos mismos modelos funcionarán en la complejidad caótica de los mercados. Un físico puede creer que el mercado sigue leyes predecibles. Un ingeniero puede verlo como un sistema optimizable. Ambos están peligrosamente equivocados, porque ignoran el factor humano, el más impredecible de todos. La ceguera ideológica te convierte en un martillo que ve clavos por todas partes. Si tu ideología es que la tecnología siempre gana, comprarás cualquier acción tecnológica sin importar su precio. Si crees que el oro es el único dinero real, te perderás décadas de crecimiento en otros activos. Es una forma de autosabotaje intelectual que precede a casi todas las grandes catástrofes financieras personales. La historia está repleta de genios que cayeron en esta trampa. Premios Nobel que creían que sus modelos matemáticos habían domesticado el riesgo, solo para quebrar de la noche a la mañana. Generación de inversores que, a finales de los 90, abrazaron una nueva ideología donde los beneficios ya no importaban, solo el potencial de un futuro utópico digital. El resultado fue una carnicería. A finales de la década de 1990, nació una poderosa ideología. La nueva economía sostenía que las reglas tradicionales de valoración de empresas ya no aplicaban. En el mundo de Internet, los beneficios eran una reliquia del pasado. Lo único que importaba eran los globos oculares, el tráfico y web, la cuota de mercado. Era una idea seductora, un cambio de paradigma que prometía riquezas ilimitadas a quienes la abrazaran. Inversores, analistas y medios de comunicación se enamoraron de esta narrativa. Empresas sin ingresos, sin beneficios y sin un modelo de negocio viable alcanzaban valoraciones desde millones de dólares. Cuestionar esto era ser llamado un dinosaurio, alguien que no lo entendía. La ideología se había convertido en un dogma incuestionable, creando una burbuja de 1.100 proporciones épicas que cegaba a casi todos los que participaban en ella. El colapso, que comenzó en el año 2000, fue brutal. Empresas como Pets.com o Webvan, que eran los estandartes de esta nueva era, se evaporaron. El índice Nasdaq, cargado de estas acciones, perdió casi el 80% de su valor en 2 años. No fue una crisis causada por un evento externo, fue una crisis de fe, el resultado inevitable de una ideología que se estrelló contra la fría y dura realidad de los flujos de caja. Un ejemplo, aún más dramático, es el de Long Term Capital Management en 1998. Fundado por leyendas de Wall Street y 2 premios Nobel de Economía, el fondo utilizaba modelos matemáticos increíblemente complejos para explotar pequeñas ineficiencias del mercado. Su ideología era que el riesgo podía ser medido y controlado con precisión científica. Se sentían infalibles, por encima de la irracionalidad del mercado. Sin embargo, sus modelos no contemplaban una crisis de deuda en Rusia y la reacción en cadena de 1900
pánico global que provocó. La realidad demostró ser mucho más salvaje que sus ecuaciones. El fondo perdió $4.600 millones en menos de 4 meses y tuvo que ser rescatado por la Reserva Federal para evitar un colapso sistémico. 2 premios Nobel fueron víctimas de la ceguera ideológica más peligrosa: creer que has eliminado el riesgo. Imagen: una navaja suiza abierta, mostrando varias herramientas. Simboliza la necesidad de múltiples modelos mentales. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esta trampa tan seductora? Charlie Munger nos dejó una serie de herramientas mentales, pero una de las más potentes es la heurística de la caja de herramientas. No puedes analizar el mundo con un solo modelo mental. Necesitas una colección diversa de ellos. Debes ver un problema desde la perspectiva de un psicólogo, un historiador, un físico y un biólogo. La heurística de una línea es esta: si no puedes argumentar el caso contrario mejor que tus oponentes, no entiendes el problema. Esta simple regla te obliga a salir de tu propia cabeza y a habitar la mente de quienes ven el mundo de forma diferente. Te fuerza a buscar activamente las debilidades de tu propia tesis en lugar de solo buscar las fortalezas. La acción inmediata que puedes tomar ahora mismo es sencilla pero poderosa. Coge tu mayor convicción de inversión actual. Puede ser una acción, una criptomoneda o una estrategia. Ahora, abre un documento en blanco y escribe durante 10 minutos el argumento más fuerte posible en contra de tu propia idea. Busca datos, encuentra a los críticos más inteligentes y articula sus argumentos sin sesgos. Este ejercicio es incómodo. Se sentirá como una traición a tus propias creencias, pero es el antídoto más potente contra el dogmatismo. Estás vacunando tu cartera contra la arrogancia de la certeza absoluta. Es el entrenamiento de un verdadero pensador independiente, alguien que valora la verdad por encima de la comodidad de tener siempre la razón. Un rasgo que define a los supervivientes de las crisis. La punchline es irónica. La gente cree que la convicción fuerte es una señal de inteligencia y poder. En realidad, la convicción inquebrantable, la que no se somete a un escrutinio constante, es la receta para la catástrofe. La verdadera fortaleza no es aferrarse a una idea, es la voluntad de destruirla. Y es esta misma voluntad la que nos lleva al segundo error, porque una vez ciegos, empezamos a ignorar activamente las señales de advertencia. El segundo error fluye directamente del primero. Es el sesgo de confirmación en su forma más destructiva. Una vez que hemos adoptado una ideología, nuestro cerebro empieza a trabajar en nuestra contra. Filtra activamente la realidad, prestando una atención desproporcionada a la información que apoya nuestras creencias y descartando, ignorando o racionalizando cualquier dato que las desafíe. No es algo que hagamos conscientemente. Es un mecanismo de defensa. El dolor de este error es el de la negación prolongada. Vives en una realidad fabricada, una burbuja de autoengaño que se vuelve cada vez más frágil. Los pequeños datos en contra se convierten en grandes grietas en tu tesis, pero en lugar de examinar esas grietas, te dedicas a taparlas con más confirmaciones. Te dices a ti mismo que el mercado está equivocado, que no entienden la visión a largo plazo. Este proceso te aísla de la realidad. Dejas de ser un analista objetivo del mundo y te conviertes en el abogado defensor de tus propias posiciones. Tu ego se fusiona con tus inversiones. Cualquier ataque a tu tesis se convierte en un ataque personal. Este es el estado mental que precede a doblar la apuesta en una posición perdedora, promediar a la baja en una empresa en quiebra y finalmente perderlo todo. Munger entendía que la mente humana no es una computadora lógica, es una máquina de supervivencia que busca coherencia y comodidad. Y no hay nada más incómodo que admitir que estabas equivocado, especialmente si has invertido dinero, tiempo y reputación en una idea. Por eso, el instinto natural no es buscar la verdad,
sino buscar la reafirmación, incluso si esa reafirmación te lleva directo al precipicio. La historia empresarial y financiera es un cementerio de organizaciones e individuos que se negaron a ver lo que tenían delante. Se aferraron a sus modelos de negocio exitosos, a sus tecnologías dominantes y a sus visiones del mundo, mientras la evidencia del cambio disruptivo se acumulaba en su puerta. Ignoraron las señales, una por una, hasta que fue demasiado tarde para reaccionar. Pensemos en Blockbuster. A principios de los 2000, era un gigante con miles de tiendas en todo el mundo. Su modelo de negocio, basado en el alquiler físico de películas y en las penalizaciones por demora, era una máquina de hacer dinero. En el año 2000, una pequeña startup llamada Netflix se ofreció a ser comprada por Blockbuster por $50 millones. La propuesta fue rechazada con risas. Blockbuster vio a Netflix no como una amenaza existencial, sino como un nicho de mercado muy pequeño. Tenían toda la evidencia delante de ellos: el crecimiento de Internet, la mejora de las velocidades de conexión, el deseo del consumidor de mayor comodidad. Pero todos estos datos contradecían su modelo de negocio existente. Ignoraron la evidencia desconfirmatoria porque aceptarla habría significado destruir su propia identidad. El resultado es historia. Blockbuster en bancarrota, Netflix dominando el 100% mundo. Otro ejemplo clásico es Kodak. La empresa que inventó la cámara digital se declaró en bancarrota en 2012 precisamente por no abrazar la fotografía digital. No fue por falta de conocimiento. Sus propios ingenieros desarrollaron el primer prototipo en 1975, pero la dirección de la empresa no podía aceptar un futuro que canibalizara su negocio increíblemente rentable de película fotográfica. La evidencia del cambio estaba por todas partes. Las ventas de cámaras digitales crecían exponencialmente. La calidad mejoraba año tras año. Sin embargo, Kodak se aferró a su negocio tradicional, interpretando cada dato a través del filtro de su éxito pasado. Eligieron la comodidad de la negación en lugar de la dolorosa verdad de la disrupción. La empresa, que una vez fue un icono americano, se convirtió en una lección sobre los peligros de ignorar la desconfirmación. Ambos gigantes no cayeron por competidores más fuertes, sino por su propia rigidez mental. Murieron de autoengaño. Se negaron a escuchar los susurros del futuro porque el sonido era desagradable y contradecía la historia que se contaban a sí mismos. Este es el poder destructivo de este error. No te mata un golpe repentino, sino una lenta asfixia por la falta de oxígeno de la realidad. Para combatir este instinto de autoengaño, Munger abogaba por un proceso mental riguroso. No bastaba con ser simplemente de mente abierta. Exigía un esfuerzo activo y deliberado para buscar la evidencia que refutara sus propias ideas más queridas. Quería destruir sus mejores ideas en la privacidad de su propia mente antes de que el mercado lo hiciera en público y con su dinero. La heurística de una línea para esto es simple y directa. Paga a alguien para que te demuestre que estás equivocado. No tiene que ser literal, aunque a veces lo es. Significa que debes valorar y buscar activamente la disidencia inteligente. Sigue a los pensadores más agudos que no están de acuerdo contigo. Lee los informes de los analistas bajistas sobre tus acciones favoritas. Conviértete en un coleccionista de críticas inteligentes. La acción inmediata es un ritual. Antes de tomar cualquier decisión de inversión significativa, debes nombrar un abogado del diablo. Si no tienes a alguien de confianza para hacerlo, hazlo tú mismo. Dedica una hora entera a un único objetivo: intentar destruir tu propia tesis de inversión. Sé brutal. Sé implacable. Ataca cada suposición. Cuestiona cada dato. Imagina los peores escenarios posibles. Este proceso transforma la inversión de un acto de fe en un ejercicio de escepticismo radical. Cambia tu objetivo de tener razón a estar menos equivocado. Es un cambio sutil,
pero que lo cambia todo. Te prepara para la incertidumbre y te hace más resistente a los shocks, porque ya has contemplado los escenarios que la mayoría de la gente se niega a imaginar. Y aquí viene la punchline. La mayoría de la gente evita la crítica porque la ve como algo negativo, un ataque a su inteligencia. Los grandes pensadores como Munger la buscan activamente porque entienden que la crítica es un regalo. Es información gratuita que te ayuda a ver el mundo con más claridad. Y esta claridad es crucial para entender el siguiente error, porque ignorar la evidencia es, en última instancia, un fallo en comprender la pieza más importante del puzzle, la psicología humana. El tercer error es una consecuencia directa de los dos primeros. Es la arrogancia de creer que los mercados son un juego de lógica, números y hojas de cálculo. Es subestimar la fuerza más poderosa del universo financiero, la psicología humana. La codicia, el miedo, la envidia, el pánico y la euforia no son simples ruidos en el sistema, son el sistema mismo. El dolor que inflige este error es el del shock y la incredulidad. Construyes una cartera perfectamente racional, basada en modelos económicos sólidos y valoraciones justas. Y entonces, de repente, el mercado se vuelve loco. La gente empieza a tomar completamente ilógicas, vendiendo activos de alta calidad a precios de derribo o comprando basura especulativa a valoraciones astronómicas. Te quedas paralizado, porque el mundo ha dejado de tener sentido. Munger sabía que la economía financiera estándar, con su presunción de actores racionales, es una herramienta útil pero peligrosamente incompleta. Para entender los mercados, no leía solo informes anuales, sino también libros de psicología, biología evolutiva e historia. Sabía que el cerebro humano que toma decisiones de inversión es el mismo cerebro que evolucionó en la sabana africana, diseñado para la supervivencia a corto plazo y propenso al comportamiento de manada. Ignorar esto es como ser un ingeniero de barcos que ignora la existencia de las tormentas. Puedes diseñar el casco más eficiente, pero si no está preparado para olas de 30 metros, se hundirá. En los mercados, las olas de pánico y euforia son inevitables, no son anomalías. Son características intrínsecas del sistema, impulsadas por los mismos instintos que nos han mantenido vivos como especie. Por lo tanto, cualquier estrategia de inversión que no tenga en cuenta la probabilidad de un comportamiento masivo e irracional está condenada al fracaso. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y cuando ocurre, las reglas de la lógica y la razón quedan temporalmente suspendidas, y solo sobreviven aquellos que han anclado sus decisiones en principios mucho más profundos, inmunes al contagio emocional de la multitud. Imagen. Una pintura clásica de la tulipomanía, mostrando a gente de todas las clases sociales intercambiando bulbos de tulipán frenéticamente. La historia es un largo desfile de locuras colectivas impulsadas por la psicología de masas. En el siglo XVII, en Holanda, la gente vendía sus casas para comprar un solo bulbo de tulipán, creyendo que su precio solo podía subir. Fue la tulipomanía, una de las primeras burbujas especulativas documentadas. No había una lógica fundamental detrás de ello. Era pura psicología, codicia, envidia y el miedo a quedarse fuera. Avancemos hasta la crisis financiera de 2008. En los meses posteriores a la quiebra de Lehman Brothers, el pánico se apoderó de los mercados globales. Inversores de todo el mundo, desde profesionales hasta particulares, vendieron acciones de empresas excelentes y rentables a precios ridículamente bajos. No lo hacían porque los fundamentales de esas empresas hubieran cambiado de la noche a la mañana, sino por un miedo visceral a perderlo todo. El pánico se extendió como un virus. La gente no vendía por análisis, vendía porque sus vecinos vendían.
porque los titulares de los periódicos gritaban «colapso». El comportamiento de manada se apoderó de todo. Warren Buffett, el socio de Munger, lo describió perfectamente con su famosa frase: «Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos». Él entendía que su mayor ventaja era el control emocional. Estos episodios no son reliquias del pasado. Los vemos una y otra vez, en diferentes formas. La burbuja de los mares del sur en el siglo XVIII, el crash de 1929, la burbuja inmobiliaria de Japón en los 80. En cada caso, las emociones humanas, no los modelos matemáticos, tomaron el control y llevaron a los mercados a extremos de euforia y desesperación que parecían imposibles en retrospectiva. Subestimar la psicología es creer que esta vez es diferente. Es pensar que estamos más evolucionados, que con nuestra tecnología y acceso a la información somos inmunes a las locuras del pasado. Pero la tecnología solo amplifica los mismos viejos instintos. La estructura del mercado cambia, pero la naturaleza humana, el motor de las burbujas y los pánicos, permanece obstinadamente constante a lo largo de los siglos. Entender la psicología es una cosa, pero ¿cómo nos defendemos de nuestras propias emociones y de la locura de la multitud? Munger y Buffett lo hacían a través de sistemas y reglas preestablecidas. Crearon un interruptor de circuito emocional que se activaba precisamente cuando el pánico o la euforia alcanzaban su punto máximo. No confiaban en su fuerza de voluntad en el momento de la verdad. La heurística de una línea es: toma todas tus decisiones de compra y venta cuando estés aburrido. El mercado es un lugar peligroso para buscar emoción. Las mejores decisiones se toman en la calma de un estudio, con tiempo para pensar, investigar y reflexionar, no en medio de cuentos, un mercado en caída libre o en un ascenso parabólico. Las emociones son para el teatro, no para tu cartera de inversión. La acción inmediata que puedes implementar hoy es crear tu propio manifiesto de inversión, un documento de una sola página que responda a preguntas clave. ¿Cuál es tu horizonte temporal? ¿Qué tipo de activos comprarás? ¿Bajo qué condiciones específicas venderás? ¿Cuál es tu plan de acción si el mercado cae un 20%, 30% o 50%? Escríbelo, fírmalo y ponlo en un lugar visible. Es tu ancla en la tormenta. Cuando el miedo te paralice o la codicia te ciegue, no tienes que pensar. Solo tienes que ejecutar el plan que tu yo más racional y tranquilo creó para ti. Es un sistema para protegerte de ti mismo. CTA Sutil. Y si quieres ver cómo construir un manifiesto a prueba de balas, suscríbete, porque estamos preparando un vídeo detallado sobre eso. La ironía, por supuesto, es que la gente paga miles de euros a asesores financieros para que les den estrategias complejas, pero el mayor valor que un buen asesor puede ofrecer es actuar como una barrera psicológica, impidiéndoles comprar en la cima y vender en el fondo. Este deseo de complejidad nos lleva directamente al cuarto error, una trampa en la que la inteligencia a menudo se convierte en una desventaja. El cuarto error es la seducción de la complejidad. Es la creencia de que las estrategias de inversión más sofisticadas y los productos financieros más enrevesados son inherentemente superiores. ¿Se escribe? Un error alimentado por la inseguridad intelectual. La gente a menudo siente que si no entiende algo, debe ser porque es muy avanzado y por lo tanto muy rentable. La industria financiera se aprovecha de esto para vender productos con altas comisiones. El dolor que causa este error es sutil, pero devastador. Inviertes en cosas que no entiendes del todo. Derivados exóticos, fondos de cobertura con estrategias opacas, productos estructurados con letra pequeña interminable. Cuando las cosas van bien, te sientes como un genio. Pero cuando el mercado se gira, no tienes ni idea de lo que posees realmente, de dónde vienen las pérdidas o de cuánto más puedes perder. Estás volando a ciegas. Munger, al igual que Buffett,
era un maestro de la simplicidad. Su criterio era famoso. Si no podía explicar una inversión en un par de frases a una persona inteligente, no la hacía. No le importaba si parecía poco sofisticado. Su objetivo no era impresionar a la gente en cócteles, sino ganar dinero de forma consistente y segura a lo largo del tiempo. Entendía que la complejidad es a menudo un disfraz para el riesgo oculto. Esta trampa es especialmente frecuente antes de las crisis. En los buenos tiempos, la innovación financiera se desboca. Se crean nuevos productos cada vez más complejos para exprimir un poco más de rendimiento. Los inversores, cegados por la codicia y el miedo a quedarse atrás, los compran sin hacer las preguntas difíciles. Se crea una red interconectada de riesgos que nadie comprende por completo, sentando las bases para el siguiente colapso. La verdad es que las ideas más poderosas en la inversión son increíblemente simples. Compra buenos negocios a precios razonables. Diversifica. Mantén los costes bajos y ten paciencia. Son ideas que caben en una servilleta, pero la industria financiera no puede cobrar altas comisiones por ideas simples, así que tiene un incentivo estructural para promover la complejidad. Tu trabajo como inversor es resistir activamente esa seducción. El ejemplo más claro y catastrófico de la trampa de la complejidad es la crisis financiera de 2008. La crisis no fue causada por la caída de las acciones, sino por el colapso de una serie de instrumentos financieros increíblemente complejos que casi nadie entendía, ni siquiera los que los creaban y vendían. Instrumentos con acrónimos como CDO, MBS y CDS. Básicamente, los bancos tomaron miles de hipotecas, incluidas las de alto riesgo, subprime, las empaquetaron en un bono, MBS, y luego cortaron ese bono en diferentes tramos de riesgo. Luego, tomaron los tramos más arriesgados de muchos bonos diferentes y los volvieron a empaquetar en un nuevo instrumento llamado CDO, obligación de deuda colateralizada. Era una capa de complejidad sobre otra capa de complejidad. Las agencias de calificación, confiando en modelos matemáticos erróneos, dieron a muchos de estos productos complejos la máxima calificación de seguridad, AAA. Los inversores de todo el mundo, desde fondos de institutos de pensiones hasta ayuntamientos, los compraron, atraídos por un rendimiento ligeramente superior y la falsa seguridad de la calificación. No entendían lo que había dentro de la caja negra, pero confiaban en los expertos. Cuando los precios de la vivienda en Estados Unidos empezaron a caer y los propietarios de hipotecas subprime dejaron de pagar, este castillo de naipes complejo se vino abajo. El valor de estos instrumentos se desplomó, pero debido a su opacidad, nadie sabía quién tenía qué, cuánto valía realmente o cuán expuesto estaba el sistema. La confianza se evaporó y el sistema financiero global se paralizó. Warren Buffett los llamó armas de destrucción masiva financiera, años antes de que explotaran, precisamente porque entendía el peligro de la complejidad. Sabía que cuando combinas apalancamiento, opacidad y productos que nadie entiende, no estás creando innovación. Estás construyendo una bomba de relojería. La lección es atemporal. La complejidad aumenta el riesgo, no lo reduce, porque oculta dónde están las verdaderas vulnerabilidades. Para evitar esta trampa mortal, necesitamos un filtro, una regla simple que nos impida aventurarnos en territorios que no comprendemos. La genialidad de Munger residía en su capacidad para reducir problemas complejos a sus esencias más simples. No se dejaba intimidar por la jerga o las matemáticas sofisticadas. Si no podía entender algo intuitivamente, asumía que el problema estaba en la idea, no en su inteligencia. La heurística de una línea para esto es la prueba del niño de 5 años. Si no puedes explicárselo a un niño de 5 años, no lo entiendes tú mismo. Obviamente, es una exageración, pero la idea es fundamental. Debes ser capaz de destilar cualquier inversión a su proposición de valor más básica.
¿Cómo gana dinero esta empresa? ¿Qué ventaja competitiva tiene? ¿Por qué alguien pagaría por su producto o servicio? La acción inmediata es hacer un inventario de tu cartera ahora mismo. Ve a través de cada activo que posees, uno por uno. Intenta escribir en una sola frase por qué lo tienes y cómo se supone que va a generar un rendimiento. Si no puedes hacerlo de forma clara y concisa, en menos de 30 segundos, tienes un problema. Has comprado algo que no entiendes. Este ejercicio puede ser alarmante. Te darás cuenta de que quizás posees fondos o productos simplemente porque alguien te los recomendó, sin tener una comprensión real de su funcionamiento interno. Esta es una posición de extrema vulnerabilidad. La claridad es poder. La confusión es el caldo de cultivo del pánico y las malas decisiones. La simplicidad es la máxima sofisticación. La punchline es que la gente persigue la complejidad para parecer inteligente, pero los inversores verdaderamente ricos se hacen ricos a través de una simplicidad aburrida y disciplinada. Evitan las áreas donde no tienen una ventaja informativa o analítica. Y esto nos lleva de forma natural al quinto error, porque la complejidad, a menudo, surge cuando nos aventuramos fuera de nuestro propio patio trasero, nuestro círculo de competencia. El quinto error es uno de los más fundamentales y universalmente ignorados: operar fuera de tu círculo de competencia. Cada uno de nosotros, a través de nuestra profesión, nuestros hobbies o nuestro estudio, ha desarrollado un conocimiento profundo en ciertas áreas. Ese es nuestro círculo. Dentro de él tenemos una ventaja. Fuera de él somos la presa, el patsy en la mesa de póker. El dolor de... Este error es el de la pérdida humillante. Es el cirujano brillante que pierde los ahorros de su vida invirtiendo en startups de biotecnología sobre las que no sabe nada. O el ingeniero de software que es estafado en una inversión inmobiliaria compleja. Se sienten invencibles por su éxito en un campo y asumen erróneamente que esa inteligencia se transfiere automáticamente a otros dominios. Munger era famoso por su brutal honestidad sobre los límites de su propio conocimiento. Decía no al 99% de las ideas que se le presentaban, no porque fueran malas ideas, sino porque caían fuera de su círculo de competencia. No le importaba perderse el próximo gran éxito en un sector que no entendía. Sabía que el verdadero peligro no era el coste de oportunidad, sino la pérdida real de capital. El tamaño de tu círculo no es lo importante. Lo crucial es conocer sus límites con precisión. Es mucho mejor tener un círculo pequeño y bien definido que uno grande y borroso. La mayoría de los desastres financieros ocurren cuando la gente da un paso, aunque sea pequeño, fuera de esa frontera. Se dejan llevar por una historia emocionante, por la recomendación de un amigo o por el miedo a quedarse fuera de una tendencia. Este error se vuelve endémico durante las fases finales de un mercado alcista. Historias de gente normal, haciéndose rica de la noche a la mañana en acciones tecnológicas. Criptomonedas o cualquier otro activo de moda llenan los medios. La gente que nunca ha invertido antes empieza a apostar grandes sumas de dinero en cosas que no comprende, impulsada por la envidia y la codicia. Están operando a kilómetros de su círculo de competencia y el resultado es predecible. La clave para evitar este error no es necesariamente ampliar tu círculo de competencia, sino definirlo y respetarlo. Se trata de una autoevaluación honesta y continua. No se trata de lo que te gustaría saber, sino de lo que realmente sabes profundamente. Se trata de jugar el juego en el que tienes las probabilidades a tu favor, no el juego que parece más emocionante. La heurística de una línea es devastadoramente simple. Si no puedes identificar la ventaja que tienes, nota. Antes de realizar cualquier inversión, pregúntate, ¿qué sé yo sobre este activo que el mercado en general no aprecia? ¿Es mi conocimiento de la industria?
¿Mi análisis de los estados financieros? ¿Mi comprensión del comportamiento del consumidor? Si no tienes una respuesta clara, ¿estás apostando? No, invirtiendo. La acción inmediata es un ejercicio de definición. Coge una hoja de papel y dibuja un círculo. Dentro del círculo, escribe las industrias, empresas o clases de activos que entiendes profundamente. Sé brutalmente honesto. Fuera del círculo, escribe las cosas que te parecen interesantes, pero que no dominas. Esa hoja de papel es tu mapa. Tu regla a partir de ahora es: solo puedes invertir en lo que está dentro del círculo. Este simple acto de disciplina te protegerá de los errores de inversión. Te obligará a decir no a las modas pasajeras y a las tentaciones especulativas. Te forzará a concentrar tu tiempo y capital donde tienes una verdadera ventaja. Es la diferencia entre ser el cazador y ser la presa en la jungla financiera. La punchline es que la mayoría de la gente piensa que el éxito en la inversión proviene de saber mucho sobre muchas cosas. La verdad es que proviene de saber casi todo sobre unas pocas cosas y tener la humildad de admitir la ignorancia sobre el resto. Esta humildad es esencial, porque nos prepara para los dos errores, los más emocionales y destructivos, donde la matemática incómoda del tiempo y la paciencia entra en juego. Llegamos ahora a los errores que separan a los amateurs de los profesionales. El sexto error es el más común y el que más riqueza destruye a largo plazo: la impaciencia. Es la incapacidad de comprender y respetar el poder del interés compuesto. Es la necesidad de resultados inmediatos, de hacerse rico rápido, que lleva a la gente a abandonar estrategias sólidas por perseguir modas pasajeras. El dolor aquí es el de la matemática incómoda. La gente subestima brutalmente cómo las pequeñas fricciones, como los impuestos y las comisiones, aniquilan los rendimientos a corto plazo. Si obtienes una ganancia del 20% en un año y pagas un 25% de impuestos sobre esa ganancia, tu rendimiento real se reduce a un 15%. Si además pagaste comisiones, el resultado es aún peor. El point trading frecuente es una batalla perdida contra la fricción matemática. Munger lo llamaba el síndrome del hombre con un martillo que busca clavos. La gente se siente obligada a hacer algo constantemente, a comprar y vender. Pero a menudo, la acción más rentable es la inacción. Dejar que el poder del interés compuesto haga su trabajo en silencio durante décadas es la fuerza más poderosa del universo financiero, pero es aburrido. No da para hablar en las cenas. Además, está la erosión invisible de la inflación. Si tus inversiones no superan consistentemente la tasa de inflación después de impuestos, estás perdiendo poder adquisitivo. Estás corriendo en una cinta estática, esforzándote mucho para no ir a ninguna parte. La impaciencia te empuja a tomar riesgos innecesarios para superar a la inflación a corto plazo, cuando la única solución probada es la propiedad a largo plazo de activos productivos. La paciencia no es simplemente esperar, es una decisión activa. Es la disciplina de no interrumpir el proceso de composición. Cada vez que vendes una buena inversión para asegurar una pequeña ganancia, estás reiniciando el reloj del interés compuesto. Estás talando un roble para tener leña para una noche, en lugar de dejarlo crecer durante 50 años hasta que se convierta en un gigante. Vimos esta impaciencia destructiva en acción durante la pandemia de COVID-19. En marzo de 2020, cuando los mercados se desplomaron, millones de personas vendieron presas del pánico. No podían soportar la incertidumbre. Buscaron la gratificación inmediata de detener las pérdidas solo para perderse una de las recuperaciones más rápidas y fuertes de la historia. Su impaciencia les costó una fortuna. Lo mismo ocurre con el ciclo de las criptomonedas. Durante los mercados alcistas, la gente abandona sus estrategias a largo plazo para apostar por monedas digitales que prometen ganancias del 1000% en un mes. La mayoría llega tarde, compra cerca del pico por miedo a
quedarse fuera, y luego sufre pérdidas masivas cuando la burbuja estalla. Es el mismo patrón de impaciencia, impulsado por la envidia y la falta de un plan. Para combatir esto, Munger era un fanático de las listas de verificación. Los pilotos las usan antes de cada vuelo, los cirujanos antes de cada operación. ¿Por qué los inversores, que toman decisiones con consecuencias de por vida, deberían confiar en su memoria o en su estado de ánimo del momento? Una lista de verificación personal es tu defensa contra la impaciencia y las decisiones impulsivas. Esta lista debe incluir tus principios fundamentales, tu estrategia de asignación de activos y, lo más importante, un conjunto de reglas sobre lo que no harás. Por ejemplo, no venderé acciones de calidad durante una caída del mercado. O no invertiré en un activo que no haya investigado durante al menos 20 horas. O no tomaré ninguna decisión importante de inversión en un día de alta volatilidad. La acción inmediata es empezar a escribir tu propia lista. No tiene que ser perfecta. Empieza con 3 o 4 reglas. Conviértela en un documento vivo que revises y refines con el tiempo. Esta lista no es una restricción, es tu libertad. Es la herramienta que te libera de la tiranía de tus propias emociones. Y es absolutamente crucial para evitar el error final, el único que es verdaderamente imperdonable. Hemos llegado al último error, el más trágico de todos. Es el resultado de todos los anteriores. Es el acto de rendirse, específicamente, rendirse en el peor momento posible, en el fondo de una crisis, después de haber sufrido la mayor parte del dolor y justo antes de que comience la recuperación. Es el único error que puede garantizar una pérdida permanente e irrecuperable. La gente no entiende la geometría del interés compuesto. La curva no es una línea recta, es una curva en J. Los primeros años, incluso la primera década, pueden ser frustrantemente lentos. Parece que no pasa nada. Los primeros 100.000 euros son los más difíciles de acumular. Es una batalla cuesta arriba contra las contribuciones, la duda. Aquí es donde la mayoría abandona el juego. Pero aquellos que persisten, que siguen invirtiendo mes tras mes, año tras año de los buenos y los malos tiempos, eventualmente alcanzan un punto de inflexión. El codo de la curva. Es el momento en que los rendimientos de tus inversiones empiezan a generar más dinero que tus propias contribuciones. A partir de ahí, el punto es el crecimiento se vuelve exponencial, súbito. Los siguientes 100.000 llegan más rápido y el primer millón se vuelve inevitable. Rendirse en el pozo de una crisis es vender tus activos precisamente en el punto de máximo pesimismo y máxima oportunidad. Es transferir tu riqueza de forma masiva a aquellos que tienen la fortaleza emocional para comprar cuando hay sangre en las calles. Es la abdicación final, la decisión de bajarse de la máquina de componer riqueza justo cuando está a punto de acelerar. Esta no es una opinión, no es una filosofía de pensamiento positivo, es matemática pura. La fórmula del interés compuesto no tiene emociones. No le importa si hay una recesión, una pandemia o una guerra. Siempre que la humanidad siga progresando y las empresas sigan generando beneficios a largo plazo, la curva funcionará. La promesa es inevitable. Si no interrumpes el proceso, el resultado está garantizado. Lo que hemos visto hoy no es una colección de consejos de inversión, es un sistema operativo para el pensamiento racional en un mundo irracional. Es el legado de Charlie Munger, la idea de que la victoria no se logra a través de movimientos brillantes, sino a través de la evitación sistemática de la estupidez. Evitar la ceguera ideológica, la negación, la irracionalidad, la complejidad, la incompetencia, la impaciencia y, finalmente, la capitulación. Los valores de este canal se basan en esta misma filosofía. Creemos en el poder de los modelos mentales, en la comprensión de la psicología humana
y en la aplicación de la disciplina a largo plazo. No ofrecemos atajos ni fórmulas mágicas. Ofrecemos las herramientas para construir una fortaleza mental y financiera que pueda resistir cualquier tormenta y prosperar en el caos que inevitablemente vendrá. Si has llegado hasta este punto del vídeo, felicidades. No eres como la mayoría. La mayoría ya ha hecho clic en otro vídeo que promete ganancias fáciles. El hecho de que sigas aquí significa que perteneces a un grupo muy selecto, probablemente el 5% de las personas que no solo buscan información, sino que están dispuestas a hacer el trabajo duro de aplicarla. Perteneces a la comunidad de los que piensan a largo plazo. Esta es tu invitación a unirte a nosotros. Si estos principios resuenan contigo, suscríbete y activa las notificaciones. No eres solo un espectador, eres parte de un movimiento de pensadores independientes que eligen la sabiduría sobre el ruido, la paciencia sobre la prisa y la racionalidad sobre la reacción. El viaje no es fácil, pero es el único que vale la pena. Nuestro próximo vídeo profundizará en el aspecto práctico de la preparación. Lo llamaremos las 5 reglas financieras que aplicamos antes de que estalle cada crisis. Será el siguiente paso en la construcción de tu sistema. Gracias por tu tiempo y tu atención. Prepárate, porque el futuro pertenece a quienes lo hacen. Nos vemos en el próximo.